estar enfrente a toda la familia Sisdet. Esta es la segunda oportunidad y estoy muy agradecida por la invitación. Y a todos los que me conocen, acá está Carola Galeano otra vez. Bueno, esta vez traje otro tema muy interesante, creo, para el área de maxilofacial, y es el abordaje de las lesiones del esternón por bichectomía. Hoy día la bichectomía es una de las cirugías más pedidas en el ámbito de las cirugías plásticas y como definición podemos decir que es una técnica mínimamente invasiva en la cual se extraen las bolas adiposas de Bichat o acúmulo de grasas que se quedan generalmente, o sea, que se localizan en la mejilla. Y para ir viendo un poquitito de historia, podemos decir que ya en 1802 fue denominada como glándula malar, luego de estudios minuciosos en cadáveres, y que también debido a eso le dieron el nombre de Bichat por la persona que descubrió y se le llamó definitivamente bola adiposa de Bichat. Este tipo de cirugía es la más requerida hoy día en el ámbito de la escultura orofacial, vamos a decirlo, por las personas que quieren ver su figura más delgada, pero hay veces que no todas las personas califican para ese tipo de cirugía. Entonces vamos a ver lo que es lo bonito que queda hacerse una bichectomía y lo que puede producir después de unos años la realización de esa técnica. Debemos saber quiénes son los pacientes adecuados para poder recibir esa técnica y quiénes no. Y depende de algunas cositas que vamos a ir hablando en el proceso. Bien, ¿qué es la extracción de la bola adiposa Bichat? Es un lifting facial, ¿verdad? Complementa una liposunción de Carrillo, también se lo llama. Se asocia a una pómuloplastía de aumento, ¿verdad? Con una corrección de la hipertrofia de maceteros, corrección de una parálisis facial, sí, muy buena en ese caso, y combinada con una cirugía ortognática también, con los pacientes de clase 3. Ok, los reparos anatómicos que tenemos que tener en cuenta para la realización de esta cirugía son los nervios principalmente, el facial, la arteria y el nervio facial, el conducto de esternón, la línea oblícula, sí, del primero y segundo molar, inferior y superior, y la rama ascendente de la mandíbula. Esos reparos anatómicos los dibujamos como un triángulo de base invertida, en donde podemos hacer la realización del corte, ¿verdad? Con una línea más o menos de 2 milímetros aproximadamente. Para lo cual tenemos que llevar una técnica, y esa técnica hablamos primero de la planificación, dentro de la cual no tenemos que dejar de lado la historia clínica del paciente, las fotografías de frente, perfil derecho, perfil izquierdo, la evaluación médica con los estudios complementarios, que no me voy a detener a detallar, el paisajismo, que es el diseño del rostro de los pacientes, no solamente realizar la fotografía y luego decirle, esta sos hoy y esto es lo que va a quedar después, sino directamente dibujarlo. Hoy mismo con la tecnología, hacer un antes y después en la parte de informática. Luego tenemos la medicación, que es muy importante, el prequirúrgico y la asepsia al paciente, que venimos pregonando la utilización de clorexidina por lo menos 3 o 4 días antes de cualquier tipo de realización quirúrgica dentro del aparato estomatognático, o sea, la boca, ¿verdad? La anestesia, generalmente hacemos la anestesia al tronco principal, y también unas anestesias infiltrativas en el lugar donde vamos a realizar el corte, o el mínimo corte, no tan invasiva. La incisión puede ser en forma horizontal o en forma transversal. Los tipos de disecciones y abordajes, tenemos los abordajes con las pinzas y tijeras romas para poder ir diseccionando el músculo que tenemos alrededor de la bola para poder agarrar directamente la remoción de la misma en su completo, que sería en la cápsula completa, no disgregando y no lastimando los tejidos adyacentes que encontramos. La sutura generalmente es puntos únicos de 1 a 2 puntos a ambos lados.
El postquirúrgico, si llega el paciente con una buena medicación, que es la que se le da eventualmente entre antibióticos, antiinflamatorios, una dexametasona, que es el uso realmente en tejidos blandos, o una alfa-amilasa, va bien el paciente. Y les traigo un caso clínico. Este es un caso bajo consentimiento informado. Así trabajamos en Paraguay, más todavía ahora que estamos con muchos inconvenientes en el área de quién es plástico, quién es maxilo, quién es cirujano normal, quién es odontólogo. Entonces lo venimos trabajando de esta manera. Bueno, en la historia clínica hacemos el descargo de responsabilidad del tratamiento de un profesional de mi país, ¿verdad?, que luego fue derivado a la clínica donde trabajamos en un conjunto multidisciplinario. ¿Qué es lo que vimos? El paciente, como dice acá, los 2 días del postoperatorio, en vez de tener el lifting, tenemos un abombamiento en un lado de la mejilla. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, le presento al paciente, 28 años de edad, sexo femenino, diagnóstico presuntivo, lesión del conducto de Stennon del lado derecho. Y comenzamos a estudiar a este paciente. Las interconsultas que realizamos dentro del equipo multidisciplinario en donde me manejo es un estomatólogo, o la parte estomatognática, cirugía maxilofacial que está a mi cargo. El estudio complementario que se le hizo a la paciente fue para tejidos blandos, hemograma, coagulograma, cultivo y una cialografía de contraste sin edema y sin infección. El tratamiento indicado de primera mano, dejando todo lo anterior, comenzamos un control farmacológico de la infección, el drenado bajo ecografías cada 48 horas, láser terapia con 9 joules, extra e intraoral una vez por día por 15 días fue realizado. Es la terapia que pregonan todos los que realizan este tipo de técnica. No dejamos de lado nuestro corticoide, que es nuestra medicación de predilección, y nuestra alfa-aminasa. La amoxicilina lo hacemos combinado tanto amoxi 875 miligramos más sulbactam 125 miligramos y la clorexidina de 0,12%. A la paciente le agregamos también unas barritas de ortodoncia para poder colocar en su aparatología porque contenía aparatos ortodóncicos. Al diagnóstico, para poder llegar al diagnóstico real, tuvimos que llegar a una cialografía. Si ustedes ven en la imagen, vemos la perforación en el Stennon, en el sector B aproximadamente de 2 milímetros, por lo cual hubo una infiltración de pus, mucina, líquido sinovial al tejido circundante. Bueno, procedimos entonces a ver qué le haríamos a esta paciente. Y al hacer la evaluación del paciente, al drenado de la colección de pus, mucina, líquido sinovial, 9 ml cada 48 horas, paulatinamente fue disminuyendo la cantidad de acuerdo a los días. Este fue en el día 7 del postoperatorio. Aparte de eso, seguimos con la medicación, brindamos un medio adecuado para la regeneración del conducto, y para ello llegamos a una conclusión entre los que hacemos cirugía maxilo y también orofacial, es de colocarle la toxina botulínica para disminuir la cantidad de la producción de la saliva. Entonces de ahí le dábamos tiempo al Stennon a que pueda volver a regenerar ese tejido dañado y que no haga la extravasación de ese líquido y siempre colección de la misma. Está la paciente en su tercer día, en donde ustedes ven el punto de fijación, era el punto que nos daba el ecógrafo en donde íbamos a hacer nosotras nuestra intervención para poder hacer la extracción del exudado que tenía adentro. Vamos a ir pasando un poquitito. Esto es a los 7 días del postquirúrgico. Lo mismo, siempre está el punto de referencia de donde se realizaba la punción para la eliminación del líquido que teníamos. A los 15 días el paciente estaba mejorando paulatinamente, pero seguía el edema. Siempre que ella amanecía se volvía a formar el edema. En reposo volvía a producir edema.
15 días y ustedes ven la primera colección que se sacó era prácticamente sangre, pus, ¿verdad? A los 15 días teníamos un líquido un poco más suave de color, pero siempre había un poco todavía de pus y sangre, y en el último ya teníamos totalmente mucina. El día 21 del postoperatorio, la niña ya estaba mejor. Digo niña, pues es una chica de 23 años que no sé qué se le pasó por la cabeza y hacerse ya la eliminación de las bolas adiposas Bishop. Cuando tenga 40 no sabemos qué vamos a ponerle, unos cuantos hilos extensores por todos lados, ¿no es cierto, doctora? Entonces tenemos que saber también quién es la persona indicada para este tipo de tratamiento. No todas son indicadas. A los 30 días le tenemos así en el postoperatorio inmediato. Y bueno, la documentación del caso, hicimos todas las documentaciones cuando uno hace de perito, ¿verdad? Para tener un respaldo de cómo agarramos al paciente y cómo terminamos el proceso. La celiografía, que fue un elemento fundamental e importante en este trabajo para poder dar fe de qué es lo que pasó o cuál fue el error. Y los resultados referentes a este estudio primordial, hicimos una consulta a 15% de cirujanos que realizan el procedimiento quirúrgico, siendo cirujanos maxilofaciales. ¿Y qué es lo que sacamos? Sacamos dentro de los errores frecuentes del operador el desconocimiento anatómico de nuestros colegas que hacen las cirugías, el desconocimiento del procedimiento, del contenido y la reparación de los errores. Todos pregonan y venden, hago la cirugía de bichectomía, pero ¿cómo lo reparo si hago mal? Ahí está el problema. La técnica quirúrgica errónea. Pacientes atendidos. Dentro de los pacientes atendidos en este estudio encontramos 400 pacientes atendidos y causa de complicación, el 100% de los pacientes no sigue la indicación del médico. ¿Y cuáles serían los errores del paciente? La mala higiene. Piensa que porque tiene una herida en la boca ellos no deben cepillarse la boca, no deben hacerse unos buches, no deben cuidar su aspecto oral. No toman la medicación en tiempo y forma adecuada, tanto en el preoperatorio, en el postquirúrgico inmediato y en el postquirúrgico final. No respeta el reposo, se hacen el lifting, no se ponen la fajita y se van al gym o hacen ejercicio físico que después van a tener consecuencias y se muerden la zona. Es una zona retromolar en donde generalmente se muerden la herida. Entonces, la causa de complicaciones es esa. Y la clasificación del paciente a tener en cuenta. Muy importante, no todos califican para una bichectomía. Y depende mucho de la fase del paciente. Como conclusión podemos decir, un buen planteamiento quirúrgico y la cooperación del paciente son fundamentales para el éxito de la bichectomía. El cirujano maxilofacial o el dentoalveolar debería de ser encargado de realizar el abordaje quirúrgico en lo que se refiere a la remoción de la bola adiposa de Bishop, no los odontólogos clínicos. Los cirujanos deberían tener una formación completa en el área de estética orofacial para poder diagnosticar la forma correcta. Se debería armar un equipo multidisciplinario entre ortodoncistas, cirujanos maxilofaciales y otro tipo de especialistas del área, como por ejemplo podríamos ser la parte de medicina que sería el cirujano plástico. Y bueno, esta es una de las fotografías más hermosas de mi país, es el puerto de Asunción, Paraguay, de donde vengo, y con esto les dejo este pequeño, aprender un poco más de lo que es la parte quirúrgica y lo que me apasiona hacer. Muchas gracias.